Ahora sí que para hacer más dramática la escena de esta película de terror que tenemos desde hace mucho tiempo, pues tenemos que hablar de el desplome total de los precios del petróleo. Inclusive marcan algunos de los mercados internacionales del petróleo marcan cifras negativas. Este lunes 20 de abril del 2020, el 20 de este 2020, ha sido verdaderamente desastroso en lo que a precios del petróleo se refiere. Aparentemente todo iba bien después de la reunión famosa de la OPEP, donde ya saben que México fue protagonista de esta película de terror. Pero bueno, aparentemente les decía, todo estaba más o menos controlado, los precios se habían más o menos estabilizado, hubo una ligera, pero a final de cuentas subida la semana pasada, pero y todo se esperaba que a partir de mayo empezara pues esta reducción en la producción de barriles del petróleo, donde como saben México a final de cuentas llegó a una negociación que todavía no queda muy clara qué es lo que le tenemos que pagar a Estados Unidos, pero a final de cuentas aparentemente todo iba más o menos bien. Pero este lunes 20 de abril los precios se desplomaron de una manera dramática que obviamente se están llevando a la bolsa, se están llevando al peso y se están llevando todos este tipo de situaciones. Podemos desde luego culpar a lo que sucede en el entorno de la pandemia, que dicho sea de paso no solamente es el número de contagiados o el número de defunciones, sino toda una escalada de contagios económicos que aunque se nieguen, que aunque pues se traten de mitigar, forman parte de todo lo que estamos viviendo. Esto desde luego afecta a todos los países y dentro de este concierto pues obviamente se encuentra México. Habrá que esperar la jornada de este lunes de cómo termina la situación, pero el pronóstico es una economía a la baja y si nos ponemos nada más a hablar del asunto de México, la situación no es nada buena. Tenemos un nulo crecimiento, un crecimiento a la baja, tenemos un peso muy volátil, los precios del petróleo desplomándose y además de esto una situación que nos tiene que llevar a una reflexión de qué es lo que se puede hacer porque el daño ya está hecho. Es decir, cuál es el camino correcto para México para que el daño no sea de por sí ya mayor. El asunto de los precios del petróleo en realidad está afectando a los llamados futuros, es decir, a los precios a futuro, que esencialmente estamos hablando del mes de mayo. Prácticamente no vale nada en estos momentos el petróleo. Y esa baja muy considerable en todo el mundo, porque esto es para todo el mundo, seguramente tendrá que tener unas consecuencias en todas partes. No es una cuestión de la política particular de un presidente o de la política económica de un país o de apostarle o no apostarle a lo que se está haciendo o no se está haciendo. Es importante y fundamental que el gabinete de economía de este país se ponga de alguna manera a revisar lo que está sucediendo en nuestro entorno mundial. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Si el sistema económico actual continúa, nos va a llevar esta pandemia a lugares inusitados. Y no hablo particularmente del COVID, sino hablo de que es urgente que en este mundo se cambie el modelo económico. Un modelo económico neoliberal que ha prevalecido la inversión privada para unos cuantos y la inversión pública para unos poquitos. Y por eso tenemos falta de camas de hospital, por eso tenemos problemas muy serios en la atención en cualquier sector de salud. Y conste que no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo. Y el mundo en estos momentos
está en un auténtico colapso. Así que pendientes.